Recordarle este aspecto que si bien los tres mandatarios se van a reunir, va por partes. Primero será el encuentro del presidente de México con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero ¿cuáles son los temas que tienen México y Canadá pendientes? Porque mucho pensamos en Estados Unidos por la cercanía, pero lo que sucede en la relación entre ambos países también es relevante. Para conocer más de esto, ampliando más la situación y también lo que puede dejar esta reunión trilateral, nos enlazamos con Eduardo Roldán. Él es internacionalista, diplomático y analista político, quien le agradezco que pueda estar aquí con nosotros y preguntar esto justamente, Eduardo, ¿cuál es el punto más importante que habrían de tocarse entre los gobiernos de México y Canadá, que tal vez para algunos nos parece un tanto lejano, ajeno, porque por en medio está Estados Unidos, pero también existe una relación económica importante, ya que hay muchos mexicanos que van y laboran en Canadá? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, efectivamente, la relación con México y Canadá se ha ido profundizando, en particular a partir de los años de 1990. Esto porque precisamente ha funcionado un programa de trabajadores migratorios con Canadá de manera espléndida. En esa época había más de 10,000 y se está repitiendo o casi se ha dobleteado esa cantidad de que anualmente empresarios canadienses, sobre todo en el sector agrícola, prefieren a trabajadores mexicanos, pero es una migración completamente regularizada, controlada. Les pagan el mismo sueldo que a los canadienses, les dan alojamiento, les pagan el transporte aéreo de ida y de vuelta. Y yo en esa época fui director para Estados Unidos y Canadá en la Cancillería. Y esto ha evolucionado de tal manera que ha dado excelentes resultados. Los empleadores dicen, tráeme a López, a Ramírez, de Zacatecas, de ellos, porque funcionan muy bien. Y regresan con dinero y todos sus derechos humanos han sido protegidos. Ese es un punto que indudablemente será tratado. Pero el otro, hay puntos comunes como el del sector automotriz. Estados Unidos, contrariando al TIMEC en el apartado automotriz de este tratado, está interpretándolo de que vamos en 5 años a cambiar a que todos los autos sean de combustión. Parece simple y sencillo y todo es lo que deseamos para proteger el medio ambiente. Pero para México y Canadá no es tan fácil la reconversión. Me explico. El sector automotriz señala particularmente que el contenido regional va a aumentarse de 62.5 que decía el NAFTA o el PELCAN a 75%. Eso es muy bueno. Pero doy un ejemplo para los radioescuchas y los televidentes. Antes, el 45% para producir, por ejemplo, un Jetta en México eran de partes mexicanas, 2.5% de partes estadounidenses y 5% estadounidenses. Es decir, quienes estaban beneficiando mucho de esto, como free riders, como se llama, pues Alemania, que traía las partes y las integraba, las ensamblaba y las vendía a Estados Unidos en cargo completo. Ahora se sube a 75%, pero para México no va a ser fácil producir de un día para otro, aunque se dan 3 años hasta 2023, integrar más partes mexicanas, al igual que las canadienses. Se tiene que hacer una reconversión. Entonces, ese es un punto toral que va a tratar México con Canadá para tratárselo conjuntamente al gobierno de Biden, el sector automotriz. Sabemos que conforman pues este tratado que existe entre las tres naciones. Lo que sucede entre México y Canadá, ya lo señaló usted, también está la parte automotriz, la parte del campo. ¿Hay algún otro aspecto que se necesite reforzar para que el tratado se sienta que México y Canadá tienen la misma fortaleza que son las relaciones México con Estados Unidos? Yo creo que la unidad hace fuerza y es lo que se está tratando en un tema toral que afecta tanto a Canadá y a México, que es la producción de carros, sí, híbridos y eléctricos, pero dar un mayor plazo, no como el menor plazo que desea Estados Unidos. Todos sabemos que la Ford, la Chrysler, tienen ya programas internacionales para producir más autos eléctricos e híbridos, pero ese es el punto central.
México-Canadá requiere más tiempo para hacer una reconversión y producir incluso más partes para estos autos nuevos, no de combustión, y esa es la discusión, ese es el punto central. Preguntarle, Eduardo, también algo que hemos detectado, sobre todo la duda que existe cuando se dio a conocer la programación de estas reuniones que se estarán llevando a cabo durante el día, sobre todo en redes sociales, era el por qué primero se reúnen dos presidentes, después son los otros dos. Para cuando ya se hace la reunión entre los tres mandatarios, llega todo, como se dice el término, planchado, es decir, únicamente llegan a dar las conclusiones de sus pláticas. ¿Así es la forma en que se llevan a cabo estas reuniones trilaterales? No, la reunión trilateral es trilateral, pero es muy dado en la práctica diplomática internacional que los diferentes mandatarios, cuando tienen puntos centrales en común en relación a la tercera parte, se reúnan. No hay nada de extraordinario. Como tampoco hay nada de extraordinario en que el presidente mexicano se vaya a reunir con la vicepresidenta Kamala Harris para tratar el tema migratorio, en virtud que ella se ha convertido, digamos, en la SAR por instrucciones del presidente Biden, para tratar todo lo de inmigración. Inmigración es un tema fundamental para Estados Unidos por su política interna, por las presiones que está teniendo de los republicanos, de que según ellos no hay control migratorio. Y es para reforzar lo que vino a comentar y a analizar Kamala Harris con el presidente López Obrador en México hace unos meses, de cómo México iba a colaborar para controlar la migración desde el sur de México, y también México aceptó, es un hecho real, estemos o no de acuerdo, México aceptó ser un tercer país, es decir, que todos los migrantes que buscan asilo político, mientras se desarrolla su cuestión legal de asilo político en Estados Unidos, México los recibe. Esto ningún gobierno anterior había aceptado, porque le estamos haciendo el servicio al gobierno de Estados Unidos en cuestión migratoria. Y también tratarán el tema de las caravanas. Evidentemente, estas migraciones son organizadas por grupos religiosos de Estados Unidos en Centroamérica y grupos políticos también de Estados Unidos que quieren que explote una bomba en el sentido imaginario, una bomba migratoria, para que los republicanos digan, ya ves, no está funcionando, no es un presidente de calidad, etcétera, etcétera. De modo que ese tema, que es fundamental y que no tiene que ver nada Canadá, por eso lo va a tratar el presidente López en esta reunión particular con Kamala Harris. Pero ya en la reunión trilateral, los temas centrales que nos afectan a los tres países, pues van a tratar lo de las vacunas contra el COVID-19. También van a tratar precisamente lo del cambio climático, porque son temas que ya nos afectan a toda la región. Entre ellos, por ejemplo, de las vacunas, vale la pena recordar que Estados Unidos se comprometió cuando vino Kamala Harris y anteriormente también, de que iba a dar primero 3 millones y después aumentó a 8.5 millones de vacunas. Pero para que estas fueran aplicadas en la zona fronteriza de México, ya que había estado cerrada por más de año y medio. Lleva una semana que se reabrió. ¿Por qué? Porque todas las cadenas de distribución y de valor se fueron afectadas. Y en particular porque esa frontera México-Estados Unidos es la más dinámica del mundo. Antes de la pandemia la cruzaban 1 millón de personas al día por los 54 cruces fronterizos que hay entre México y Estados Unidos. De modo que esto afectó la economía de 20 millones de personas que habitan precisamente en 4 estados norteamericanos fronterizos con México y en 6 estados mexicanos, que los conocemos, o sea, California, Nuevo México, Arizona y Texas. Y por parte nuestra es Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León. Ahora, con esta apertura, ya con la gente vacunada, y a la que se le proveyó esas vacunas que dio Estados Unidos expresamente para que se vacunara a la población de la frontera, pues es que se reabrió, se cumplió con ese compromiso. Y esto afecta porque también con Canadá hubo cierre de fronteras. Canadá las acaba de abrir. Entonces es un tema para
llamémosle, limpiar, purificar la región y ver qué políticas nuevas se van a instrumentar contra el COVID. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud dijo que en octubre pasado que precisamente la pandemia se iba a convertir en una enfermedad endémica, es decir, como la varicela, el sarampión, que no iba a desaparecer y que debemos estar preparados para los rebrotes que van a ser recurrentes con diferentes variantes. Ese es el tema que se estaría tratando. Y por otra parte, sabemos que el 70% de la población mundial quiere el grupo de los 20 que esté vacunada para el 2022. ¿Será posible? ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que el 70% de los países desarrollados, entre ellos Canadá y Estados Unidos, ya están vacunados. Y en México oficialmente se dice que también el 70% de la población. Es decir, pero ¿y ese 30% que falta? Algunos no quieren vacunarse, pero pueden generar contagios a los que sí quieren. Otro tema es el del cambio climático. El cambio climático nos afecta a todo el mundo. México desafortunadamente estuvo muy reluctant a reducir. En el Acuerdo de París de 2015 México aceptó que se tenía que reducir a 1.5 grados el calentamiento, con una serie de medidas de no usar más energías fósiles, contaminar menos de esta forma o de otra. Estados Unidos, con Trump, se salió del Acuerdo de París. Ahora con Biden regresó al Acuerdo de París y se comprometió precisamente a reducir en 1.5 grados el calentamiento, obligando a las empresas a que no usen carbón, a que usen energías limpias. Y México últimamente ha visto, las acciones del gobierno mexicano han sido contrarias. El uso de más combustión, el uso del carbón. Y yo creo que eso le preocupa también a Estados Unidos, porque los contaminantes no reconocen fronteras. Y también Canadá ha sido una política tradicional de proteger el medio ambiente. Ha sido el líder a nivel internacional desde hace una treintena de años. Bueno, la política exterior es continuación de la política exterior. La política exterior es continuación de la política interior. Me da gusto que el presidente López haya aceptado que México no puede estar aislado. Por otra parte, México debe darse a respetar, no confundir coordinación con subordinación. Hay que ver a Estados Unidos que tiene intereses, no amigos, pero sí socios. Y que somos vecinos distintos, pero no distantes. Y que nuestra relación debe ser estratégica, es necesaria, prioritaria, y hay que generar confianza mutua entre México, Estados Unidos y Canadá. Debe haber coordinación, pero no subordinación. Y esperemos que se cumpla a cabalidad estas últimas frases que usted nos deja. Muchísimas gracias por su perspectiva, por estos minutos que nos pudo brindar y estamos al pendiente de futuras comunicaciones. Que tenga excelente día. Muy amable, muchas gracias.